es una sabiduría que corresponde en docenas de estrategias mentales, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente algo como la vejez, el envejecimiento, no ocurre solo por una razón, sino por muchas razones que se van acumulando y reforzando unas con otras, hasta que va causando esos daños acumulados que se llama envejecer, ¿comprendes? Y por eso hay que atacar varios frentes. Es decir, es como si quisiéramos invadir una ciudad. La mayoría de la gente pensaría en invadirle solo de una manera, a lo mejor un ataque frontal, un ataque aéreo, un ataque subterráneo. Pero sería mejor mezclar todo. Imagina tú que vas a atacar esa ciudad porque, yo qué sé, la quieres conquistar o una cosa así, es solo un ejemplo. Y entonces lo que haces es invadir desde arriba, haciendo un ataque aéreo, pero al mismo tiempo haces un ataque por el flanco. Y al mismo tiempo tienes personas que han cavado hoyos, se han metido por las aguas haciendo un ataque subterráneo. Y al mismo tiempo hay otro ejército por detrás que está aventando bombas o que está ahí atacando. Y entonces estás atacando por tantos flancos que la persona, que esa ciudad se queda descontrolada, y entonces así es mucho más fácil poder invadir esa ciudad. ¿Me explico? Entonces es lo mismo pasa con la vejez. Ese resultado sinérgico que cuando queremos atacar hay que atacar por varios flancos. Naturalmente ese resultado de trabajo en equipo, ese resultado de sinergia, solo aparece cuando estamos aplicando todas las estrategias mentales. Si alguna falta, pues el resultado no es lo mismo. Entonces, de igual manera, solo por estudiar esa estrategia mental no vas a rejuvenecer completamente, pero sí te permitirá rejuvenecer el equivalente a 5 años, ¿ok? Ahora, si quieres ver más resultados, ya sabes, tienes que aprender las estrategias mentales del curso avanzado para que así tengas esos resultados todavía más profundos, ¿ok? Entonces, si realmente tú valoras eso, pues los vas a pagar, estoy seguro, cualquiera lo puede hacer. Bien, entonces, además, te voy a dar una facilidad. Si yo te diera ahora todas las estrategias mentales en conjunto, será muy difícil para ti aplicarlas porque implicaría a lo mejor un cambio muy drástico en tu estilo de vida. Entonces, justamente para facilitar la cosa, es bueno que vayas aprendiendo una estrategia mental cada poco, cada 15 días o cada mes, para que así vayas añadiendo esa estrategia mental a tu estilo de vida durante un mes, y luego al siguiente mes añadas la otra y al siguiente mes la otra, y así al cabo de un año tengas integradas esas dos estrategias mentales en tu ser y te estés rejuveneciendo, ¿ok? Entonces, pues por ahora, tu objetivo va a ser aprender bien esta estrategia mental y comenzar a aplicarla para comenzar a ver esos resultados, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Por qué se produce el envejecimiento? ¿Cuál es la diferencia entre un anciano y un niño? Quiero que te pongas a ver esta imagen que tienes en la pantalla, un viejo y un niño. ¿Qué diferencia ves en sus cuerpos? ¿Qué diferencia ves en las cosas que ellos hacen? Cada día en tu cuerpo mueren miles, incluso millones de células. Normalmente no pasa nada. ¿Por qué? Porque nacen nuevas células que reemplazan a las viejas, ¿comprendes? Cuando una célula, por ejemplo, de tu bíceps muere, la célula que está al lado, bajo la orden del cerebro, se divide y forma así dos células. De tal forma que una célula murió y otra nueva nació. ¿Te das cuenta? Ahora, eso no siempre ocurre así. Algunas veces muere un número superior de células de las que nacen, y entonces se comienza a producir un problema. ¿Vas viendo? Mira un niño. Cada día mueren células del cuerpo de ese niño, pero al mismo tiempo cada día nacen células nuevas en el cuerpo de ese niño. De hecho, en el cuerpo de un niño nacen más células de las que mueren, y por eso el niño crece, ¿comprendes? Por eso aumenta su tamaño. Sin embargo, ¿qué ocurre en un anciano? Normalmente en un anciano, cada día mueren más células de las que nacen, aunque sea solo unas pocas más. Y es debido a eso que los ancianos se va produciendo un efecto muy resaltado. Los ancianos van perdiendo masa muscular. ¿Te has fijado en eso? Sus músculos se van haciendo cada vez más delgados, más finos, más flacos y débiles, ¿cierto? Los ancianos van perdiendo células en los músculos, en los órganos, y algunos también en los huesos, hasta el nivel que algunos ancianos comienzan a menguar su estatura. ¿Te has fijado en ello? Entonces ahí tenemos un síntoma de envejecimiento, cuando mueren más células de las que nacen, ¿ok?
¿Y cómo podemos solucionar esto? Bueno, ¿por qué los niños nacen? Bueno, ¿por qué en los niños nacen más células de las que mueren? La respuesta no es solo porque son niños, porque hay circunstancias en las que los niños pueden perder más células de las que ganan. ¿Cuándo? Si están inmovilizados, quizá por alguna enfermedad, etc. Entonces, eso nos da una pequeña pista, pero muy, muy importante. ¿Por qué? Miremos las circunstancias, miremos lo que hacen. Las estrategias mentales suelen ser lo que hacen las personas. Y veremos que los niños, ¿qué hacen los niños? Los niños juegan, ¿no es así? Los ancianos dicen, se escucha el corretear de los piececitos de los niños por la casa y mi corazón se llena de alegría, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué en los niños nacen más células de las que mueren? ¿Quizá porque juegan? ¿Quizás porque hacen ejercicio? Miremos algún grupo de adultos que tenga la peculiaridad de ganar más células nuevas de las que mueren. ¿Cómo cuál? Miremos, por ejemplo, los físico-culturistas. Los deportistas que producen culturismo, los deportistas que hacen culturismo, ganan muchas células nuevas. Cada día entrenan en límites enormes hasta el punto que matan muchas células de sus músculos. Pero, aún y así, nacen muchas más células en ellos. Y gracias a esas células que nacen, sus cuerpos y sus músculos crecen hasta hacerse armarios de músculos, ¿no es cierto? Entonces ya estamos viendo patrones, ¿no es así? Tenemos una de las causas médicamente conocidas del envejecimiento. Parte de la vejez se produce porque en el cuerpo mueren más células viejas de las nuevas que nacen. Ahí tenemos uno de los problemas. ¿Y ya hemos visto alguna estrategia mental para solucionarlo? Sí. ¿Cuál? En el ejercicio físico que hacen los niños y en el ejercicio físico que hacen los culturistas. ¿Te das cuenta? Ahora, miremos a culturistas famosos como Arnold Schwarzenegger. ¿No es verdad? ¿No es cierto que aparenta menos edad de la que tiene? Se ve mucho más joven de lo que es en realidad. De hecho, quiero que veas los siguientes videos que están apareciendo en la pantalla. Son personas de edad avanzada, pero que tienen un cuerpo, una agilidad y una apariencia de verse mucho más jóvenes. Durante años yo reuní recortes de personas que habían practicado el culturismo durante décadas. Y en todos los casos en que habían seguido practicando el culturismo hasta su edad anciana, todos ellos aparentaban una edad muy muy joven. Vi más de un caso de una mujer de 70 años que aparentaba más de 30 y que enamoraba con los jóvenes de su gimnasio. Ahora bien, ¿qué ocurría con los exculturistas que habían abandonado el ejercicio? A ellos se les ve ancianos, viejos y decaídos, como Joe Weaver. ¿Y qué patrón vemos? Que mientras la persona está haciendo ejercicio diario, sus cuerpos producen más células nuevas de las que mueren. Y por tanto se ataca una de las causas de la enfermedad. ¿Te das cuenta? Miremos cómo actúa una persona normal durante su vida, ¿de acuerdo? La persona de niño juega, corre, sube a los árboles, juega al escondite, etc., ¿cierto? Llega la adolescencia y el nivel de ejercicio que hace se disminuye, ¿cierto? Empieza a dedicar menos tiempo a los juegos, porque son cosas de niño. Y como mucho, se dedica a algún deporte serio, ¿cierto? Continúan pasando los años, se hace adulto, entra en la vida adulto del trabajo, y entonces debido al trabajo, a la esposa, a los hijos, va dedicando cada vez menos tiempo al deporte, hasta que finalmente llega un momento en que lo abandona. Entonces se crea lo que se llama vida sedentaria. Vas de casa al trabajo en coche. En la oficina trabajas 8 horas delante de una PC. Regresas a casa en automóvil. Te sientas delante del sofá a ver la televisión porque estás agotado. Estás algo con los niños. Te preocupas por las facturas sin pagar y luego vas a la cama destrozado y sintiendo que en todo el día no tuviste tiempo para nada. ¿No suele ser así? Entonces la persona entra en la edad madura y ahí comienza a envejecer más visiblemente, hasta que llega la edad de la jubilación. Esa persona, quizá de niño fue ágil y rápido, quizá de joven fue musculoso, gracias a los deportes que practicó, pero ahora ya es viejo, es poco más que unos huesos con algo de carne encima.
¿cuánta relación tiene eso con la cantidad de ejercicio físico que realiza la persona? Ciertamente el ejercicio no es todo, no es la única causa, pero sí es uno de los factores. ¿No te parece? ¿Qué edad tienes tú? ¿Hace cuántos años que no te subes a un árbol? Cuando hacemos un tipo de ejercicio, entrenamos los músculos que están siendo usados en ese ejercicio. Ciertamente cuando corremos no usamos los mismos músculos que cuando subimos a un árbol, y por tanto usamos y entrenamos músculos distintos, ¿comprendes? Pensando en eso, piensa en un anciano normal, piensa en la vida sedentaria que llevamos, y dime, ¿hace cuántos años que ese anciano no entrena los músculos que usa para subir en un árbol? Consideremos el hecho de que quizá uno de los pocos anclajes que ordena a un músculo que crezca, es decir, que produzca más células nuevas que células que mueran, es hacer ejercicio con ese músculo. ¿Hace cuántos años que ese anciano no produce el anclaje de que esos músculos de subir un árbol produzcan más células nuevas que muertas? Siendo así, eso es lo mismo que decir que ese anciano lleva años produciendo por omisión la orden de que ese músculo se vaya disminuyendo, envejeciendo y muriendo poco a poco. ¿Cierto? Como se dice, quien no es parte de la solución es parte del problema. Si la orden para envejecer es que mueran más células de las nuevas que nazcan, y si tú no produces en tu cuerpo la orden de que tal músculo produzca más células nuevas de las que mueran, entonces ¿no estás tú ordenando que ese músculo envejezca? Es más, ¿no encontramos aquí uno de los prejuicios que producen el envejecimiento? Piénsalo. La sociedad actual ve mal que los adultos vayan jugando por la calle como hacen los niños, que juegan al escondite, al pilla-pilla, que salten a la cuerda o que suban a los árboles. Todo eso se considera que no es serio y que por tanto no debe ser realizado por un adulto. Así, un adolescente comienza a crecer, le comienzan a criticar de, oye, ¿no eres un poco mayorcito para jugar esas cosas? Y por tanto termina abandonando esos juegos, ¿cierto? Como se abandonan esos juegos, se reduce la principal fuente de ejercicio. Y como resultado se produce por omisión la orden de que comiencen a morir más células de las nuevas que nazcan. ¿Te das cuenta? Ciertamente mueren solo unas pocas más de las nuevas que nacen. Es una cantidad pequeñísima que no se nota. Que en los primeros años no se nota. Pero, ¿y después de 60 años muriendo unas pocas más de las que nacen? ¿Cuál crees tú que es el resultado? Obvio, la vejez, el deterioro, ¿cierto? Entonces, como te digo, ese no es el único factor de la vejez, pero sí es uno que la ciencia conoce muy bien. Y uno muy importante. Entonces tenemos que una de las causas médicamente conocidas del envejecimiento, parte de la vejez se produce porque en el cuerpo mueren más células viejas de las nuevas que nacen. Ahí tenemos uno de los problemas. ¿Y ya hemos visto alguna estrategia mental para solucionarlo? Sí. ¿Cuál? En el ejercicio físico que hacen los niños y en el ejercicio físico que hacen los culturistas. ¿Te das cuenta? Porque mientras el cuerpo esté vivo, no importa si la persona tiene 5, 50 años o 90 años. Si su mente produce el anclaje de producir más nuevas células de las que mueren, entonces sus músculos crecerán. ¿Comprendes? Y cuando digo que sus músculos crecerán, me refiero a todo su organismo. Músculos más grandes y fuertes, órganos más fuertes, huesos más fuertes, cerebro más ágil y fuerte. ¿Te das cuenta? Es decir, que todo su cuerpo va a estar más joven, ¿no es así? Entonces vamos a resumir los principios para comenzar a darte los pasos que tienes que hacer para aplicar esta estrategia mental. Fíjate. Primero, una de las causas de la vejez es que se mueran más células de las que nacen, ¿cierto? Segundo, uno de los pocos anclajes para que el cuerpo haga nacer más células de las que mueren es hacer ejercicio con un músculo, ¿ok? Tercero, cuando no se hace ejercicio con un músculo por un periodo aproximado de un mes, la mente, como no recibe la orden de hacer que se creen más células de las que mueren, comienza a permitir que mueran más células de las que nacen. ¿Comprendes? Así pues, si no se produce la orden de que nazcan más de las que mueren, entonces, por omisión, estás produciendo la orden de que el cuerpo envejezca. ¿Te das cuenta? Si no eres parte de la solución, eres parte del problema.
Y por tanto, dicho en palabras sinceras y directas, si no haces ejercicio, estás produciendo la orden de envejecer y morir. ¿Lo he dicho lo bastante claro? Ahora bien, entonces, ¿qué ejercicio hemos de realizar? ¿Hemos de jugar como los niños? ¿Hemos de correr como los de maratón? ¿O hemos de levantar peso como los culturistas? Para comprender qué ejercicio necesitamos, primero tenemos que comprender cómo están hechos nuestros músculos, ¿ok? Nosotros vemos un músculo, pero en realidad ese músculo está formado por 3 tejidos musculares distintos. Para esta explicación voy a olvidar los nombres científicos de esos tejidos, nombres que despistan un poco, y voy a llamarlos por unos nombres más claros y fáciles de entender, ¿ok? Primero, la fibra blanca. ¿Has visto alguna vez la carne de un ave, como un pollo o algo similar? ¿No es de un color claro como blanco? Eso es porque es fibra aeróbica. La fibra aeróbica está formada por un tipo de células que funcionan usando aire. Los ejercicios aeróbicos se llaman así pues justamente porque estimulan y entrenan este tipo de fibra muscular. La fibra blanca o aeróbica tiene la peculiaridad de que tiene poca fuerza, pero a cambio puede realizar un movimiento miles de veces. Cuando tú andas en bicicleta, ¿cuántas veces tus músculos mueven tus piernas haciendo girar los pedales una y otra vez? Quien hace eso es la fibra aeróbica, ¿te das cuenta? La fibra blanca está formada por células musculares que son pequeñas y por eso tienen poca fuerza. Sin embargo, suelen crecer hasta 3 veces más fácil que las otras, lo cual significa que se pueden crear rápidamente, o lo que es lo mismo que el cuerpo puede acostumbrarse rápidamente a lo largo de días o semanas a este tipo de ejercicio. 2. La fibra roja. ¿Viste alguna vez la carne de un chuletón de buey o de vaca? ¿No es de color rojo? La fibra roja es justamente de color rojo. Las células que la forman son hasta 10 veces más grandes que las de la fibra blanca. Y como son 10 veces más grandes, también son 10 veces más fuertes. Y literalmente, también son 10 veces más fuertes. Literal. Eso sí, aunque son más grandes, también aguantan menos esfuerzo. Pueden levantar un gran peso durante 3, 6 o 10 veces como mucho, pero luego se agotan y necesitan descansar. Las células rojas no usan aire para producir el ejercicio, así que no necesitas estar respirando cuando la usas. Por eso la gente suele aguantar el aire instintivamente cuando levanta un gran peso. Y sin embargo, cuando estás corriendo con la fibra blanca aeróbica, tu cuerpo te pide respirar por todos los medios posibles. ¿Comprende la diferencia? Fibra precisa, número 3. La fibra precisa es un tipo de fibra blanca. Como ella puede aguantar miles de repeticiones o aguantar una postura durante horas, pero tiene una diferencia. Es muy precisa. Por ejemplo, cuando escribes o dibujas, lo que estás usando es la fibra precisa. ¿Comprendes? Por ser un tipo de fibra blanca, también crece con rapidez, pues es pequeña. Por eso aprendemos a escribir rápido en el colegio. ¿De qué tipo de fibra está formada cada uno de tus músculos? En realidad esta es una pregunta con un poco de trampa, porque todos los músculos de tu cuerpo tienen los 3 tipos de fibras musculares. Todo músculo de tu cuerpo está compuesto de los 3 tipos de músculos trabajando en equipo y con sinergia. Ahora bien, dependiendo de la persona puede haber mayor abundancia de una fibra que de otra. Por ejemplo, un cuerpo abundante en fibra blanca, ¿cuál sería? Piensa por ejemplo en Bruce Lee, ¿lo conoces? Esos músculos finos, marcados, rápidos, capaces de estar haciendo ejercicios extenuantes sin cansarse, eso es un cuerpo con abundancia de fibra blanca, ¿comprendes? Y uno abundante en fibra roja, puedes imaginarlo, ¿no? Piensa en cualquier culturista, por ejemplo en Arnold Schwarzenegger. Ese cuerpo lleno de músculos enormes, capaz de levantar pesos enormes, es un cuerpo donde predomina la fibra roja. ¿Te vas dando cuenta? Y uno que tenga abundante fibra precisa, también lo hay. Piensa en esos maestros de artes marciales como el Qigong, el Tai Chi, o el propio creador del Aikido, Morihei Ueshiba. En la última parte de su vida es un cuerpo predominantemente de fibra precisa. ¿Ves la diferencia?
¿Quién decide si tu cuerpo hay más abundancia de un tipo de fibra que de otra? Los médicos dirían que eso lo deciden los genes y que no hay nada que hacer para cambiarlo. Pero eso es una mentira. La realidad es que solo tú decides qué tipo de fibra hay en más abundancia en tu cuerpo. ¿Qué has estado haciendo los últimos 10 años? Si durante los últimos 10 años has estado practicando carreras de velocidad y entrenando artes marciales como Bruce Lee, entonces tu cuerpo es predominantemente de fibra blanca. Sin embargo, si durante los últimos 10 años anteriores tú te la pasaste levantando pesas, entonces tu cuerpo está formado por fibra roja, predominantemente. Y si durante los últimos 10 años te pasaste practicando tai chi, yoga, pilates y cosas que requieran precisión como pintar o tocar el piano, o escribir en la PC, entonces tu cuerpo está en predominancia de fibra precisa. ¿Entiendes? Un cuerpo puede estar compuesto por los 3 fibras en abundancia. Si tú entrenas de una manera correcta, tú podrás tener un cuerpo que tiene bien equilibrados las 3 fibras. Por ejemplo, podemos ver a Ronnie Coleman, que tiene abundante fibra roja, por eso tiene tantos músculos, pero también una abundancia en fibra blanca y por eso tiene un muy alto nivel de resistencia. Eso significa, lo que te estoy diciendo significa que un anciano de 99 años que pesa solo 43 kilos puede llegar a pesar 115 kilos y estar como un armario de músculos. Sí, claro, no entrenándote como en los gimnasios, pero sí es posible. ¿Por qué digo que no entrenando como en los gimnasios? Es muy común ver cómo cuando va, por ejemplo, un informático a un gimnasio, un tipo que no está acostumbrado a hacer nada de ejercicio, llega al gimnasio y lo primero que le ponen es extenuarse durante 1 hora en bicicleta, levantando pesas y varios ejercicios que le agotan, le hacen sufrir y lo dejan al final del día pues todo adolorido, ¿no? Entonces, de esa manera se está trabajando al cuerpo de tal manera que mueren muchas más células de las que nacen. Y eso no es la manera correcta de entrenar, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos realmente no tienen idea de lo que están haciendo. Primero, porque ellos ponen unos ejercicios estándar que la gente tiene que seguir y creen que es la persona la que tiene que adaptarse a ese ejercicio, cuando eso es muy errado. Porque es un grave error creer que todo el mundo tiene un nivel mínimo normal de capacidad física y que hay que competir los unos con los otros a ver cuál es mejor para ir superándose. Lo primero que hay que entender es que cada persona tiene el nivel de capacidad física que tiene. Y ya está. Esa capacidad no tiene por qué medirse, ni valorarse, ni compararse con la de otras personas, porque solo su propia capacidad cuenta. Segundo, cada persona solo tiene que competir contra sí misma, al menos si quiere mejorar. Y tercero, si se entrena correctamente, cada día el cuerpo va a producir un poco más de esa fibra muscular que estamos entrenando, pues al entrenar se está produciendo el anclaje de que nazcan más células de ese músculo. Y tercero, si se entrena correctamente, cada día el cuerpo va a producir un poco más de esa fibra muscular que estamos entrenando. Ese tercer hecho nos permite mejorar un poco cada día y esa pequeña mejora acumulada con el tiempo nos permite realizar maravillas. Cuarto, dependiendo de la programación de tu mente, esa cantidad de fibra muscular que nace cada día va a tener un límite. Y por más que entrenemos, no van a nacer más de ese número de células, por culpa de tu programación interna. Ojo, no estoy diciendo que no existan anclajes con las que no se pueda superar ese límite. Estoy diciendo que por medio del anclaje del ejercicio, y solo de ese anclaje, es imposible superar el límite de crecimiento diario que esa persona y solo esa, tiene marcada en su propio subconsciente, pues su subconsciente está programado para no permitir que nazcan más de su número de células cada día. ¿Se entendió? Entonces, por representarlo en números, si tu subconsciente solo permite que nazcan 10,000 células nuevas de fibra blanca en ese músculo y normalmente se mueren 2,000 células diarias en ese músculo, entonces tú puedes crecer ese músculo un máximo de 8,000 células. Repone las 2,000 muertas y creas 8,000 nuevas, ¿comprendes? Eso significa que si tú te matas entrenando y de tanto entrenar matas 11,000 células, tu organismo no va a poder recuperarse, pues el máximo que puede crear son 10,000 células y como mataste 11,000,
entonces no tienes sino cifras negativas, 1000 células, ¿te das cuenta? Entonces, el secreto para ganar forma consiste en hacer nacer más células de las que mueren, para que al tener más tú tengas una mayor capacidad, ¿comprendes? Hace algunos años una aprendiz me pidió que le enseñara la estrategia de la eterna juventud, y entre otras estrategias le enseñé la estrategia del entrenamiento de la fibra roja. En esa estrategia mental se usan 13 minutos en el gimnasio para producir la orden de máximo crecimiento celular para cada músculo principal del cuerpo. Resultado, al ser fibra roja, si un día eres capaz de levantar 20 kilos en un músculo, al día siguiente eres capaz de levantar 20 kilos y 100 gramos. A un culturista normal esos solo 100 gramos de ganancia de levantar el peso le parecen poco, pero sumados con el tiempo se hace una cantidad de peso enorme. Aquella mujer, por ejemplo, una muchacha de unos 20 años, tras unos meses de seguir esa estrategia mental y subir cada día el peso con 100 gramos, se encontraba levantando cada día con sus piernas un peso de 200 kilos. Y ella solo pesaba 50. Los culturistas, que al principio se reían de ella por ser una mujer pequeña usando esas máquinas con poco peso, ahora cuando pasaban cerca de ella, miraban hacia otro lado con vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos mismos no podían levantar más de 80-90 kilos en esa misma máquina. ¿Te das cuenta? Ella aún no tenía unas piernas tan gruesas como ellos, cosa que ella tampoco quería. Pero su fibra roja estaba más condensada, más compacta. Gracias a eso su fuerza era mayor. Y gracias a eso la estrategia mental de la eterna juventud, sumada a las estrategias mentales que ya le había enseñado, ya estaba comenzando a notarse en ella, al tiempo que sus piernas eran mucho más modeladas y bonitas que antes. Antes eran solo unas piernas delgadas, ahora eran las piernas moldeadas de una modelo. ¿Comprendes? Contando toda la verdad, al final los dueños del gimnasio pidieron con educación que nos marcháramos del gimnasio, porque los otros clientes se sentían deprimidos y escandalizados. ¿Te das cuenta? En una ocasión también vi en la televisión a un hombre que se llama a sí mismo el hombre más fuerte del mundo. Él es capaz de agarrar barras de acero enormemente gruesas y doblarlas con facilidad. Puede doblar y romper la puerta de un auto cerrado y cientos de maravillas similares. ¿Cómo lo consiguió? Ciertamente no fue de un día a otro. Es decir, no un día agarró a intentar doblar una barra de acero y lo hizo, no, todo lo contrario. Él comenzó con una barra pequeñita, finita, que apenas podía doblar. Y cada día fue agarrando una barra solo un poco más gruesa, un poco más gruesa. También fue agarrando placas de acero, primero finas y fácilmente doblables, y luego fue agarrando cada vez mayores. Y así cada día y con paciencia hasta que al final, después de 15 años haciendo eso, es capaz de doblar cosas con las que algunas máquinas tendrían problemas. Todo gracias a esa pequeña ganancia diaria. ¿Comprendes? Entonces, si tienes una pequeña ganancia diaria y la haces crecer por multinivel, entonces no hay límites de lo que puedes conseguir. ¿Te das cuenta? Naturalmente vas a requerir tiempo y persistencia. De hecho, la mayoría de las veces no requiere tanto tiempo, sino más persistencia. Pero bueno,